Un evento inusual y alarmante en el Canal de Panamá sorprendió al mundo y obligó a Estados Unidos a tomar medidas inmediatas, deteniendo el tráfico en el canal sin previo aviso. ¿Qué podría ser tan grave como para justificar el cierre repentino de una de las rutas comerciales más importantes del planeta? ¿Podría algo peligroso acechar bajo las tranquilas aguas del canal? ¿O podría ser una amenaza silenciosa a punto de emerger? Es hora de comprender qué sucedió realmente. Todo comenzó con una vibración sutil e inexplicable, un suave temblor que recorrió el extenso y complejo sistema de esclusas. No fue un terremoto ni una tormenta. Fue una oscilación sutil, casi imperceptible, que recorrió las aguas de una forma extraña y silenciosa. Aunque los ingenieros de turno detectaron esta leve perturbación, la ignoraron, confiados en la reputación del canal como una maravilla centenaria de la ingeniería humana que manejaba con fiabilidad cargas valoradas en miles de millones de dólares. Diariamente, enormes buques de carga pasaban por el canal, y las esclusas se encargaban de estas monumentales tareas sin fallar. Un ligero temblor se consideraba rutinario, o al menos eso parecía. Pero las vibraciones persistían, haciéndose más frecuentes e intensas, hasta alcanzar una fuerza que ya no podía ignorarse. Los trabajadores cerca de la orilla del canal comenzaron a oír un ruido sordo y constante bajo sus pies, no solo al pasar los barcos, sino a intervalos aleatorios, como si algo se moviera en las profundidades. Algunos ingenieros atribuyeron el fenómeno al envejecimiento de la maquinaria, mientras que otros creían que se trataba simplemente del desgaste natural. Aún así, ninguna explicación era suficiente, hasta que un día ocurrió un suceso que lo cambió todo. La desviación inexplicable que hizo sonar la alarma del Canal de Panamá. La primera advertencia inequívoca llegó una mañana cuando el capitán de un gran carguero notó una anomalía al pasar por las esclusas. Su sistema de navegación, calibrado con precisión, se tambaleó brevemente, y el barco, que debería haber navegado en línea recta, pareció desviarse ligeramente de su rumbo. Inicialmente, asumió que la desviación se debía a un cambio normal en la corriente, pero pronto notó que el agua se comportaba de forma extraña, girando y tirando del casco del barco de forma ilógica. Murmurando que esto no era normal, apretó los controles con más fuerza e informó de inmediato sus observaciones al centro de control del Canal de Panamá. Aunque la fuerza no fue suficiente para desviar completamente el barco, su presencia anormal era innegable. Pronto, varios otros capitanes reportaron movimientos similares e inexplicables en el agua. El agua misma parecía comportarse de forma inusual, como si una fuerza invisible desde abajo ejerciera presión contra el canal. Reconociendo que el problema ya no podía ignorarse, la autoridad del Canal de Panamá decidió que era imperativo realizar una investigación. Inicialmente, se enviaron buzos profesionales para inspeccionar las esclusas y los muros del canal. Sin embargo, las aguas turbias y las fuertes corrientes limitaron la visibilidad a solo unos metros, manteniendo el verdadero problema envuelto en misterio. Quedó claro que el problema se ocultaba muy por debajo de la superficie. Por lo tanto, se decidió emplear drones submarinos avanzados, máquinas de última generación, equipadas con sonar, escáneres infrarrojos y cámaras de alta resolución, diseñadas para detectar hasta las más mínimas imperfecciones en hormigón y metal. Lo suficientemente compactos para maniobrar en espacios reducidos, pero lo suficientemente potentes para transmitir imágenes en tiempo real, los drones descendieron a las profundidades mientras ingenieros y expertos observaban la transmisión en vivo con creciente aprensión. Al principio, las estructuras, las puertas metálicas, los muros y las enormes máquinas parecían intactas. Pero a medida que los drones se acercaban a los cimientos del canal, surgió una revelación impactante. Los monitores se iluminaron con imágenes que provocaron una oleada de pánico en la sala de control. Largas grietas irregulares se extendían profundamente en el hormigón y el acero, como una telaraña filtrándose en algo que antes parecía inquebrantable. Algunas fracturas medían apenas unos centímetros de ancho, mientras que otras se extendían varios metros, como si algo desde abajo impulsara la estructura hacia arriba. Un ingeniero solo pudo susurrar: ¿qué demonios es eso? No se trataba de grietas comunes causadas por el desgaste del uso constante o el peso de los barcos. Aparecían en zonas que habían permanecido estables durante más de un siglo. Aún más alarmante,
Nuevas grietas se formaban en tiempo real, como si la estructura respirara y creciera. La posibilidad de que estas grietas se extendieran representaba una grave amenaza para todo el canal. Si continuaban expandiéndose, la integridad de las esclusas podría verse comprometida, con el riesgo de un colapso catastrófico que podría atrapar un barco en su interior. Tan pronto como los ingenieros confirmaron el alarmante estado de la estructura, sonaron las alarmas, y la autoridad del Canal de Panamá emitió una alerta de emergencia. Se convocó de inmediato a ingenieros estructurales, geólogos y arquitectos navales. No se trataba de una simple reparación. Era una crisis de gran magnitud. Si no se controla, el creciente deterioro podría obligar al cierre del Canal de Panamá, una de las arterias comerciales más importantes del planeta, aunque nadie pueda determinar la causa. Al fin y al cabo, estas esclusas fueron diseñadas para soportar presiones extremas, dar cabida a grandes buques e incluso resistir terremotos. ¿Por qué el Canal de Panamá se está desmoronando desde adentro hacia afuera? La noticia de la crisis se propagó como la pólvora. En cuestión de horas, gobiernos, navieras e inversores se apresuraban a comprender el desastre que se estaba desatando. Dado que el canal gestiona más del 5% del comercio mundial, su cierre repercutiría en la economía global. Las compañías navieras, presas del pánico, ordenaron el desvío de sus barcos, a pesar de que esto implicaba semanas de retrasos y millones de dólares en costos adicionales de combustible. Las bolsas de valores cayeron drásticamente al deshacerse los inversores de acciones relacionadas con el transporte marítimo. Ante el temor de un desastre inminente en el comercio mundial, minoristas y fabricantes se prepararon para una escasez generalizada, conscientes de que los retrasos podrían afectar a todo, desde productos electrónicos hasta medicamentos esenciales, durante los próximos meses. La presión estaba llegando a su punto álgido. Cada barco que cruzaba el canal representaba, ahora, una apuesta arriesgada. ¿Era la estructura lo suficientemente estable o corrían el riesgo de un colapso catastrófico? Los ingenieros se enfrentaban a una decisión angustiosa. Podrían cerrar el canal, deteniendo todo el tráfico y tomándose el tiempo necesario para solucionar el problema. Una medida que costaría miles de millones de dólares al día e interrumpiría las cadenas de suministro globales, sumiendo la economía mundial en el caos. Como alternativa, podrían mantener el canal abierto, con la esperanza de que las grietas no se agraven, arriesgándose a un desastre que podría paralizarlo permanentemente. El debate ha dividido a los expertos en dos bandos opuestos. Algunos insistían en que la acción inmediata era la única manera de evitar un colapso total, mientras que otros advertían que un cierre causaría daños aún mayores. Sin embargo, un hecho seguía siendo innegable. El tiempo se agotaba rápidamente. Con cada segundo que pasaba, las grietas se ensanchaban. Cada nave que pasaba añadía más presión y bajo la superficie, la Tierra seguía desplazándose. Bajo, el canal yacía un secreto aún más oscuro. La corteza terrestre no es una sola masa sólida, sino un mosaico de gigantescas placas tectónicas en constante movimiento, a veces tan lento que pasa desapercibido, y a veces con violentos desplazamientos que provocan terremotos y deslizamientos de tierra. Las grietas entre estas placas, conocidas como fallas geológicas, son la causa de desastres naturales cuando se desplazan repentinamente. La aterradora revelación fue que el Canal de Panamá se había construido directamente sobre una de estas fallas ocultas. ¿Cómo pudo un accidente geológico tan significativo pasar desapercibido durante más de un siglo? Una respuesta simple y aterradora. La falla quedó completamente oculta bajo capas de roca y agua, sin mostrar signos de actividad durante siglos. Para los constructores originales del canal, el terreno parecía sólido e inquebrantable, pero la falla simplemente acechaba. Ahora, las vibraciones crecientes y las grietas emergentes eran prueba irrefutable de que algo se movía en el fondo, y una vez que una falla empieza a moverse, no hay forma de detenerla. El canal se construyó en una época en que las herramientas tecnológicas eran mucho menos avanzadas. A principios de la década de 1990, los ingenieros se basaban en estudios geológicos básicos, excavaciones, estudios de formaciones rocosas y conjeturas fundamentadas sobre la estabilidad del terreno. Creían haberlo comprobado todo a fondo, pero se equivocaron rotundamente. A diferencia de hoy,
Con satélites, sensores sísmicos y escáneres de profundidad a nuestra disposición, los ingenieros de entonces solo podían evaluar lo visible en la superficie. La falla estaba enterrada a demasiada profundidad como para ser detectada, como construir una casa al borde de un acantilado sin saber la profundidad del abismo. El peligro era completamente impredecible. Ahora, la pregunta crucial no era si la falla se movería, sino cuándo. Incluso un pequeño desplazamiento podría tener consecuencias catastróficas, desestabilizando toda la base del canal. Un desplazamiento de este tipo podría provocar grietas, ladeos o incluso el colapso de las esclusas, poniendo en riesgo no solo el hormigón dañado, sino también el propio suelo. Si las compuertas fallaran, millones de galones de agua podrían inundarse sin control, arrastrando potencialmente barcos, infraestructura y equipos. Un buque de carga a plena carga atrapado en tal situación podría quedar atascado, aplastado o hundido. Y en el peor de los casos, un gran terremoto podría destruir por completo el canal. Los ingenieros trabajan frenéticamente para estudiar la inestabilidad de la falla, pero cada nuevo análisis presenta un panorama cada vez más sombrío. Las grietas se ensanchan, las vibraciones se intensifican y el canal se vuelve cada día más peligroso. El Canal de Panamá es mucho más que una vía fluvial local, es una arteria vital para el comercio mundial. Cada día, enormes barcos que transportan mercancías por valor de miles de millones de dólares, desde petróleo y alimentos hasta automóviles y medicamentos, pasan por sus esclusas. Si el canal se vuelve inestable o se cierra, las consecuencias se sentirían en todo el mundo. Los barcos se verían obligados a dar un largo rodeo por el extremo sur de Sudamérica, lo que prolongaría las entregas durante semanas y aumentaría significativamente los costos para empresas, minoristas y consumidores. Una crisis que podría detener el mundo. El resultado sería un aumento de precios para todo, desde combustibles y alimentos hasta productos electrónicos, y muchas industrias se enfrentarían a retrasos devastadores, mientras que los países que dependen del tráfico del canal podrían enfrentar un colapso económico. Ante la creciente presión, gobiernos y corporaciones globales se apresuraron a prepararse, pero nadie estaba realmente listo para una disrupción de esta magnitud. Durante más de un siglo, el Canal de Panamá ha sido aclamado como una de las vías fluviales más seguras, sólidas y confiables del mundo, resistiendo guerras, huracanes e incluso proyectos de expansión masivos que introdujeron esclusas más grandes. Ahora, sin embargo, todo lo que se creía sobre su durabilidad se ponía en duda. El descubrimiento de la falla oculta había cambiado radicalmente la ecuación. Si el terreno bajo el canal es inestable, ningún mantenimiento ni reparación puede ofrecer una protección completa. Los ingenieros pueden reparar grietas, reforzar muros y mejorar la tecnología, pero no pueden detener el movimiento natural de la Tierra si la falla vuelve a desplazarse, ya sea el próximo año, dentro de 5 o 10 años, lo que podría inutilizar el canal para siempre. En esta desesperada carrera contrarreloj, los científicos utilizan todas las herramientas a su disposición, desde satélites y escáneres de aguas profundas hasta modelos predictivos basados en inteligencia artificial, para estimar cuánto tiempo queda antes de que se produzca una falla catastrófica. Si bien algunos expertos creen que la falla es estable por ahora y que los recientes temblores son solo ajustes menores, otros advierten que las grietas visibles y el terreno inestable indican que la cuenta regresiva ya ha comenzado. Cada barco que pasa por el canal aumenta la presión. Cada gota de agua que atraviesa las esclusas eleva la tensión. Y cualquier pequeño temblor en la Tierra puede ser el detonante de un desastre. El Canal de Panamá no es solo un paso entre dos océanos. Es el sustento del comercio mundial. Cada día, colosales barcos cargados con petróleo, productos electrónicos, alimentos y medicamentos mantienen en funcionamiento las cadenas de suministro globales. Sin esta ruta crítica, las empresas se enfrentarían a graves retrasos en los envíos, las fábricas tendrían dificultades para obtener materiales esenciales, y los consumidores acabarían pagando precios más altos por prácticamente todo. Con la aparición de grietas en los cimientos del canal y una falla geológica, previamente desconocida que amenaza su estabilidad, se está gestando una crisis que podría revolucionar la economía mundial. Si el canal se ralentiza, o peor aún, se cierra por completo, el comercio internacional se vería sumido en el caos.
los barcos quedarían varados, las rutas alternativas serían más largas y costosas, y las principales industrias se verían obligadas a adaptarse de maneras que podrían transformar el comercio mundial para siempre. A medida que se conocieron los problemas estructurales del canal, las compañías navieras se apresuraron a decidir sus próximos pasos. Cientos de barcos utilizan el canal a diario, y su cierre interrumpiría instantáneamente los itinerarios de navegación planificados, desencadenando una reacción en cadena que amenaza a algunas de las industrias más grandes del mundo. Los fabricantes de productos electrónicos, por ejemplo, se enfrentaron a una situación desastrosa. Innumerables componentes fabricados en Asia, vitales para teléfonos celulares, computadoras portátiles y consolas de videojuegos, se envían a través del canal a Norteamérica y Europa. Incluso un retraso de unas pocas semanas podría provocar que las fábricas se queden sin suministros esenciales, lo que resulta en escasez, retrasos en el lanzamiento de productos y aumentos de precios. La industria médica también estaba en alerta máxima. Los hospitales dependen de envíos rápidos de medicamentos, instrumental quirúrgico y equipo médico. Un suministro inestable podría significar que los suministros vitales no llegaran a tiempo, poniendo en riesgo innumerables vidas. Los supermercados también se preparaban para el impacto, conscientes de que los envíos de alimentos esenciales, incluidos cereales, frutas y carnes que alimentan a millones de personas en todo el mundo, podrían verse interrumpidos, lo que elevaría los precios y podría vaciar los estantes de productos esenciales. Con las cadenas de suministro al borde de una disrupción masiva, el mercado bursátil reaccionó de inmediato. Los inversores entraron en pánico, lo que provocó el desplome de las acciones de las compañías navieras de la noche a la mañana. La incertidumbre reinaba. Nadie sabía cuán grave o duradera sería la crisis. Grandes minoristas como Amazon, Walmart y Apple, que dependen de envíos rápidos para mantener sus operaciones, sufrirían escasez de inventario y retrasos en el lanzamiento de productos, lo que generaría pérdidas millonarias. Al considerar esto un riesgo importante, los inversores comenzaron a vender acciones, lo que hundió aún más los precios. Al mismo tiempo, los mercados petroleros se han visto gravemente afectados, ya que millones de barriles de crudo pasan por el canal cada semana. Si se impidiera el tránsito de los petroleros, se reduciría el suministro de petróleo, lo que provocaría un aumento repentino de los precios a nivel mundial. Las consecuencias serían sentidas por todos. El aumento de los precios de la gasolina, las tarifas aéreas y las facturas de energía. Todo ello contribuyendo a un creciente desastre financiero que podría repercutir en todo el mundo. El sector asegurador, conocido por su aversión al riesgo, reaccionó rápidamente en cuanto se descubrieron las grietas. Los costos de los seguros marítimos se dispararon de la noche a la mañana, mientras las aseguradoras se preparaban para la posibilidad de tener que pagar millones en reclamaciones si un barco encallaba, se dañaba o se hundía. Para protegerse, las aseguradoras comenzaron a cobrar primas considerablemente más altas a cualquier embarcación que se atreviera a cruzar el canal, y en algunos casos, se negaron a brindar cobertura, obligando a las compañías navieras a desviar sus buques o esperar las reparaciones. Esto dejó a los operadores en una situación difícil. O asumían costos exorbitantes, o se arriesgaban a navegar por una vía fluvial cada vez más inestable. La carga de este aumento de costos finalmente recaería con mayor fuerza sobre las pequeñas empresas, que carecían de los recursos para absorber aumentos tan pronunciados. Si los costos de transporte marítimo se triplicaran de la noche a la mañana, muchas empresas podrían verse obligadas a declararse en quiebra, incapaces de operar en tales condiciones. Con el futuro del canal en juego, las navieras buscaron urgentemente rutas alternativas. Sin embargo, cada opción presentaba sus propios desafíos. Ruta del Cabo de Hornos, que requiere navegar alrededor de Sudamérica. Una pesadilla logística conocida por sus violentas tormentas, gélidas temperaturas y olas imponentes. Esta ruta requeriría más combustible, salarios más altos para la tripulación y la aceptación de las impredecibles fluctuaciones del clima. Otra alternativa era la ruta del Ártico, viable solo debido a los efectos del cambio climático. Sin embargo, el Ártico permanece congelado la mayor parte del año, e incluso en verano,
Los icebergs y la inestabilidad meteorológica hacen que la navegación sea extremadamente arriesgada y solo accesible para un número limitado de embarcaciones, especialmente diseñadas. La última opción era apostar a que el canal permaneciera operativo, una apuesta arriesgada que podría dejar a las empresas a la deriva, perdiendo millones de dólares al día si el canal colapsara repentinamente. Independientemente de cómo evolucione la situación, una cosa es segura: el costo de todo está a punto de subir. Con la mayor demora en llegar de las mercancías, las compañías navieras obligadas a gastar más en combustible y los retrasos que se extienden a todos los sectores, estos costos eventualmente se trasladarán a los consumidores. Los precios de los alimentos se dispararán debido a la reducción de la oferta, los productos electrónicos se encarecerán debido a la disponibilidad limitada, y los precios del petróleo y el gas subirán a medida que las rutas más largas incrementen los costos, todo lo cual resultará en mayores gastos diarios para personas en todo el mundo. Añadiendo un nuevo misterio a la crisis en desarrollo, algunos teóricos han sugerido que el canal podría haber sido construido en terreno sagrado o prohibido. Según esta inquietante hipótesis, las antiguas estructuras de la región no son simples ruinas, sino sitios que antaño se veneraban como sagrados, lugares considerados demasiado significativos espiritualmente o peligrosos como para perturbarlos. ¿Y si estas antiguas civilizaciones abandonaron estos sitios por alguna razón? ¿Y si el suelo bajo el canal se consideraba maldito o intocable? Algunos investigadores comienzan a cuestionar si el Canal de Panamá se construyó sobre algo que la humanidad debería haber dejado en paz. Si los constructores originales de estos sitios antiguos eran conscientes del poder único de la Tierra o de las fallas geológicas ocultas, es posible que hayan evitado deliberadamente estas zonas. En cambio, los ingenieros modernos podrían haber desencadenado involuntariamente una serie de acontecimientos que ahora amenazan con reescribir la historia. De hecho, el secreto más profundo del canal podría residir no solo en las grietas visibles de sus cimientos, sino también en lo que se esconde bajo tierra. El descubrimiento de estructuras antiguas sugiere que una civilización desconocida prosperó allí, dejando tras de sí estructuras lo suficientemente robustas como para resistir siglos de inmersión. Ahora, con el terreno en movimiento, estas ruinas emergen, como obligadas a revelarse. ¿Fue su descubrimiento accidental o siempre estuvo destinado a serlo? ¿Y qué significa esto para el futuro del canal, el comercio global y nuestra comprensión de la historia? Una cosa es segura: esta revelación lo cambia todo. En un intento por monitorear la situación, los ingenieros han instalado miles de sensores avanzados a lo largo de las paredes, compuertas y cimientos del canal. Estos dispositivos, conectados a sistemas impulsados por IA, podían detectar incluso las vibraciones más pequeñas, movimientos del suelo o cambios en la presión del agua, alertando a los ingenieros antes de que se produjera cualquier fallo estructural. A medida que se recibían los datos, se revelaba una red de grietas interconectadas en toda la estructura del canal. Si bien algunas zonas parecían estables en la superficie, la IA detectó movimientos lentos y amenazantes en las profundidades, lo que indicaba que un solo movimiento podría desencadenar un efecto dominó de derrumbes. Más importante aún, la IA no solo podía identificar estas vulnerabilidades, sino también predecir su posible progresión mediante el análisis de décadas de datos históricos junto con lecturas en tiempo real. Aún así, reparar estas áreas críticas no era nada sencillo. Dado que gran parte del daño se producía bajo la línea de flotación, los equipos de reparación tradicionales no podían realizar el trabajo necesario. Enviar buzos era demasiado arriesgado, y drenar el canal para facilitar las reparaciones era impensable sin interrumpir por completo su funcionamiento. Así que los ingenieros recurrieron a una innovación que parecía sacada de la ciencia ficción: drones de reparación subacuáticos. Estos dispositivos de alta tecnología, lo suficientemente pequeños como para maniobrar en espacios reducidos, pero lo suficientemente potentes como para soldar, perforar y reforzar las secciones dañadas, se operaban a distancia con la ayuda de una IA. Trabajando sin descanso, los drones sellaron grietas, reforzaron puntos débiles e instalaron soportes de emergencia para evitar un mayor deterioro. Pero a pesar de sus avanzadas capacidades, la operación de reparación se volvió cada vez más compleja y costosa.
Inicialmente estimada en unos pocos cientos de millones de dólares, una suma considerable, pero justificable dada la importancia del canal, el costo de las reparaciones pronto se duplicó y luego triplicó, hasta convertirse en un proyecto de $1.000 millones. Gobiernos, compañías navieras e inversores se planteaban ahora una pregunta urgente. ¿Quién asumiría estos costos astronómicos? El papel vital del canal en el comercio mundial implicaba que cerrarlo, incluso durante unos meses, hundiría la economía mundial en el caos. Sin embargo, mantenerlo operativo mientras se deterioraba conllevaba inmensos riesgos. Quienes financiaban las reparaciones se enfrentaban a una decisión difícil: invertir más dinero ahora para acelerar las reparaciones, o arriesgarse a un desastre aún mayor más adelante. Algunos expertos abogaban por soluciones temporales: reparar las grietas más graves y reforzar las estructuras principales mientras se desarrollaba una solución a largo plazo. Otros argumentaban que solo un cierre completo y una reconstrucción total podrían evitar la catástrofe. Sin embargo, cerrar el canal significaría cortar un vínculo vital en el comercio mundial, una medida que nadie estaba dispuesto a tomar a la ligera. Solución temporal. Finalmente, se llegó a un acuerdo mediante una operación rigurosamente controlada. Los barcos continuaron pasando, pero bajo estrictas condiciones. Se prohibió el paso de buques más pesados, se redujo deliberadamente el tráfico, y solo se utilizaron los tramos más seguros del canal. Mientras tanto, los equipos de reparación trabajaban incansablemente, día y noche, en una carrera contrarreloj para estabilizar las zonas más peligrosas antes de que se produjeran más daños. Y aún así, a pesar de todos estos esfuerzos intensificados, la pregunta rondaba a todos: ¿era ya demasiado tarde? La batalla por el canal ha adquirido ahora una dimensión geopolítica. Las grietas en la estructura representan no solo una pesadilla de ingeniería, sino una crisis global que podría alterar el equilibrio de poder entre las mayores economías del mundo. Ante el creciente riesgo de colapso, Estados Unidos envió al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, un equipo de élite especializado en construcción a gran escala y respuesta ante desastres, para evaluar los daños, estabilizar el canal y evitar un cierre total. Sin embargo, su intervención desató una nueva controversia política. Aunque Panamá ahora es el propietario del canal, su importancia para la economía estadounidense es tan grande que Estados Unidos no puede simplemente quedarse de brazos cruzados mientras se derrumba. Un colapso pondría en peligro miles de millones de dólares en comercio. Y como uno de los mayores usuarios del canal, Estados Unidos se enfrenta a una decisión crucial. ¿Su presencia es puramente humanitaria o indica una ambición estratégica más amplia? Mientras los ingenieros estadounidenses trabajan en las reparaciones, China realiza sus propias maniobras calculadas. A lo largo de los años, China ha expandido discretamente su influencia en Panamá, invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura y forjando vínculos más estrechos con el gobierno panameño. Algunos funcionarios estadounidenses sospechan que China está maniobrando secretamente para tomar el control del canal, utilizando su influencia financiera para influir en las prioridades de transporte marítimo. A medida que la crisis se ha agravado, estas sospechas no han hecho más que aumentar, y algunos políticos estadounidenses acusan a China de manipular a los líderes panameños para garantizar que las navieras chinas obtengan acceso preferencial mientras otras esperan. De ser ciertas estas acusaciones, China podría aprovechar la situación para consolidar aún más su dominio sobre el transporte marítimo mundial, un resultado que, comprensiblemente, ha enfurecido a los funcionarios estadounidenses e intensificado la lucha por la influencia en esta vía fluvial estratégica. En medio de la lucha de poder entre Estados Unidos y China, Rusia también observa desde la distancia. Si bien el colapso del Canal de Panamá sería un desastre para la mayoría de las naciones, podría representar una oportunidad única para Rusia. Durante años, Rusia ha estado desarrollando nuevas rutas marítimas en el Ártico, anticipando que el derretimiento del hielo polar convertiría su ruta marítima del norte en una alternativa viable para el comercio global. Actualmente, la mayoría de las empresas prefieren el Canal de Panamá por su velocidad y fiabilidad, pero si la inestabilidad obliga a un cambio, la ruta ártica podría volverse repentinamente más atractiva. Dicho cambio permitiría a Rusia
obtener un control significativo sobre el transporte marítimo global, obligando a más empresas a depender de sus aguas. Desde esta perspectiva, la creciente crisis sobre el canal podría, paradójicamente, favorecer los intereses estratégicos de Rusia. Mientras tanto, se desarrolla un intenso debate en Washington, D.C. Algunos políticos argumentan que Estados Unidos nunca debió haber cedido el control del canal y que, dados los riesgos actuales, debe intervenir para garantizar su seguridad. Otros advierten que tal medida podría provocar una reacción internacional masiva, incluso pudiendo desencadenar un nuevo conflicto. Por ahora, Estados Unidos sigue centrado en las reparaciones, pero si la situación empeora, una lucha política por el control de una de las vías fluviales más cruciales del mundo podría volverse inevitable. Un descubrimiento sorprendente ha provocado el cierre del Canal de Panamá, un acontecimiento con profundas implicaciones para el comercio global y la seguridad internacional. ¿Qué cree que esto significa para el futuro del comercio internacional y la estabilidad geopolítica? Comparta su opinión en los comentarios. Dele me gusta. Suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Nos vemos la próxima vez.